Muy buenas tardes, Iglesia del Señor, ¿cómo les va? En este viernes 10 de abril del 2020, un tiempo precioso para celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes que nada quería pedirles disculpas a todos aquellos que estuvieron esperando un video el sábado pasado, el sábado anterior, el cual, como todos los sábados, lo grabé y lo subí para YouTube y algo sucedió en la subida que falló el video e intenté de todas formas hacerlo, no pude y solo pude grabar audios por WhatsApp para la Iglesia Centro de Vida Cristiana, la cual aquí pastoreamos, y pido disculpas para aquellos que se quedaron esperando el video de la enseñanza o de la prédica del sábado pasado y no pude enviárselo. Perdón nuevamente. Hoy estamos celebrando algo muy especial, ¿verdad? Más allá de que están sucediendo cosas en el globo terráqueo, estamos con esta pandemia, con todo este problema de la cuarentena y demás, pero es un tiempo de celebración porque las Pascuas están con nosotros. El Passover o el Pesaj, como usted le llame, es lo que estamos celebrando en este mes de abril. Y es un acontecimiento muy importante. Tendría que ser una de las fiestas como tienen los judíos más importantes para celebrar en el universo. Sin embargo, sabemos que no en todos lados es así. Es más, aquí en Uruguay se le llama Semana Turismo, Semana Criolla, Semana de la Vuelta Ciclista, que ninguna de esas cosas sucedió porque estamos todos medio encerrados, pero estamos, sí creo, en general celebrando la Pascua porque no hay ninguna otra actividad para hacer y nosotros desde hace ya décadas que celebramos esta fiesta tan preciosa, que yo quisiera en este video hacer una reseña de los comienzos de la Pascua. Y para mayor información podemos ir a la palabra de Dios, al libro de Éxodo, Antiguo Testamento, en el capítulo 12. El Passover, a ver qué es lo que significa. El libro de Éxodo, si tú tienes una Biblia, quieres acompañarme, en el capítulo 12 vamos a tomar lectura. Si no tienes una Biblia o no puedes leer, presta atención. Aquí es nuestro Dios, el creador del cielo, de la tierra, de todo lo que vemos y lo que no vemos, el creador de los mares, de la tierra, de las nubes del universo, de las galaxias, de las bestias del campo, de todos los peces del mar, las aves del cielo, todo eso creado, es el mismo que le habla a Moisés, es el mismo que hoy sigue hablando y es el mismo que nos está hablando en este momento a través de su palabra. En el capítulo 12, la palabra de Dios, voy a tomar lectura en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. ¿Qué importancia, como dije anteriormente, tiene esta celebración, esta fiesta, esta fecha que Dios, el mismo Dios creador, determinó para el pueblo judío, que para ellos empezaría el calendario bíblico hebreo en este mes de Nisan? Es el principio del año, o sea, algo iba a acontecer que iba a marcar el resto de los tiempos cronológicos que tenemos aquí en la tierra. No es una fiestita más. Para los judíos, como dije anteriormente, la fiesta más importante, la celebran durante 8 días, es la fiesta de los panes sin levaduras, vienen de todas partes para celebrar esto tan interesante y tan importante. Claro está, muchos judíos que no tienen al Señor Jesús como Mesías, que no tienen al Señor Jesús como el enviado, como el Salvador, como el Rey, como el unigénito Hijo de Dios, siguen celebrando lo que yo hoy te voy a enseñar y te voy a mostrar a través de la Biblia, lo que significa la Pascua. Y el Señor dice: este será el primero de los meses en el año, capítulo 12 del libro de Éxodo, versículo 2. En el versículo 3 dice así: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia.
Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Qué tremendo que es Dios, ¿no? Yo me maravillo, sinceramente, de lo detallista, de lo precioso que es nuestro Dios, que está en todo. Se fija que el cordero alcance y si sobra, que llamemos al vecino más inmediato. ¿Qué es lo que me dice a mí? No es un Dios personal, es solamente para mí porque yo me lo merecía. No, ninguna de las dos cosas. No me merecía una tan grande salvación y no es un Dios solamente personal. Dios dice, hablad a toda la congregación, llamad a toda la familia, reunidos a todos. Es más, cuando celebréis, si sobra, si ves que hay más comida que lo que daría para ustedes, llamad al vecino inmediato. Qué tremendo, este es un tiempo para llamar al vecino. Hoy no nos podemos juntar físicamente, pero podemos invitarle a, por ejemplo, a compartir esta palabra otra vez, a saber qué es lo que estamos celebrando, que ya que no se pudo ir a la criolla, ya que no se pudo ir a la vuelta ciclista o una actividad, irse a acampar, qué es lo que realmente está aconteciendo, qué es lo que se celebra en esta fecha. Un acontecimiento que marcó una era, un acontecimiento que marcó la vida de una nación y está marcando la vida de naciones y está marcando millones y millones y millones de vida alrededor del mundo, como lo hizo con la mía y con la de mi familia. Continúa, dice, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Da especificaciones de cómo hacer con este cordero. ¿Por qué un cordero? Decía un cordero sin mancha. Si usted se fija bien, así en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 29, cuando Juan el Bautista, cuando el primo de Jesús, Juan el Bautista, ve venir a Jesús, Juan el Bautista está en el Jordán bautizando para arrepentimiento, y de repente Jesús viene a él, Juan le ve y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Caramba, no venía un corderito de 4 patas con lana, venía el Señor Jesús. El Señor Jesús es el Cordero de Dios. Pero la raíz, lo que estamos hoy viendo, de dónde nace, cómo viene, es desde Éxodo, que se necesitaba un cordero para libertar a un pueblo en esclavitud. ¿Qué significa eso? No hice la referencia anterior porque es muy largo y quiero tomarme el tiempo en dónde nace la raíz para luego, el día de mañana sábado, si lo permite Dios, poder celebrar la Cena del Señor y poder seguir con esta referencia bíblica y estas fiestas tan importantes que estamos viviendo. En el capítulo 12, Dios manda a Moisés a que reúna a la congregación. Le dice a Moisés y a Aarón que reúna a la congregación. Hoy tú y yo estamos reunidos a través de este medio. Hoy tú y yo estamos celebrando la Pascua, no presencialmente, no físicamente, pero sí a través de este audio. De la misma forma que Dios dice, reúne a la congregación y sepárese un cordero sin mancha. Este pueblo había estado más de 400 años sin poner a Dios en la ecuación de su vida. Pero una generación decidió no más seguir como iban. ¿Por qué? Porque por más de 400 años las generaciones anteriores habían sido esclavas y ellos estaban siendo esclavos. Y habían escuchado de Dios, pero nunca habían doblado rodilla y clamado a Él hasta este entonces. Y en el momento que lo hicieron, clamaron a Dios y la palabra nos enseña que Dios escuchó ese clamor. Y qué importante y qué bueno es saber que cuando nosotros clamamos a Dios, o cuando el pecador clama a Dios, cuando aquel inclusive que no conoce a Dios y escuchó de Dios clama a Dios, Dios puede sacar perfectamente de la esclavitud a cualquier persona, a cualquier familia, a cualquier barrio, a cualquier sociedad, a cualquier nación. ¿Y te has fijado tú que hoy, a través de lo que está sucediendo, diferentes naciones e inclusive mandatarios están clamando a Dios? ¿Te has fijado eso?
capaz que no lo están pasando en los canales seculares, capaz que no lo ves en la prensa escrita, pero puedes entrar en internet y vas a ver, o puedes entrar a las noticias cristianas, o alguien que tú conozcas que tiene una página o una red social que hable de las cosas de Dios, y vas a ver que diferentes mandatarios y la policía y diferentes organismos en diferentes países, especialmente en Centroamérica y Sudamérica, están clamando a Dios. Qué bueno que es eso, porque Dios escucha el clamor. Dios es un Dios bueno, no es un Dios malo, pero también es un Dios justo. Y hace justicia, y los juicios se establecen en los hijos de desobediencia y se establecen en aquellos que, como vamos a ver más adelante, tienen dioses ajenos, dioses paganos que los mantienen en esclavitud. Y hoy la palabra es para no estar más en esclavitud. ¿Cómo hace Dios y qué hace Dios? Le manda al pueblo, los congrega, los reúne en familia. Esto es para la familia, esto es para aquellos que estábamos perdidos, esto es para aquellos que no calificamos quizás en ningún lado. Dios nos llama a nosotros, que éramos esclavos, para ser libres. Hoy nosotros, los hijos de Dios, que sabemos que somos hijos y tenemos una identidad en Él, somos libres, pero capaz que tú estás viendo este video y no eres libre y ni siquiera sabes si eres hijo. Hoy vas a aprender, hoy vas a saber cuál es el plan. Resulta que Dios le dice a Moisés y a Aarón: reúna al pueblo que quiero hablarles y hagan esto. Vamos a tomar una cena, vamos a tener un tiempo. El Cordero, vimos que en el Nuevo Testamento tipifica la persona del Señor Jesús, porque Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que le envió para que el mundo fuese salvo a través de Él. Ese es el propósito del Cordero que hoy en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en la raíz del Passover, pasar sobre, está teniendo y estamos celebrando en este 2020 del mes de abril. Y continúa, dice en el versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Éxodo capítulo 12, versículo 7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Hay una celebración, hay un lugar, hay una reunión donde Dios viene a hablarnos, y es lo que está haciendo exactamente hoy. Mañana Dios va a continuar hablándonos y vamos a celebrar, si Dios lo permite, la Santa Cena en una forma, digámosles, virtual. Vamos a tener los elementos, vamos a poder, tú en tu casa, separar este tiempo, separar el tiempo que puedas ver el video para con tu copa, para con tu pan, y que lo podamos celebrar juntos. Va a ser muy bueno que podamos hacerlo. Hoy es viernes 10 de abril de 2020. Aquí en la congregación, yo estoy en la iglesia, estoy en el altar, estoy en el púlpito. Los viernes siempre tenemos reunión de oración, tenemos reunión de oración, una reunión que es bien concurrida y damos gracias a Dios. Dios, por su providencia, nos ha permitido pastorear una iglesia preciosa donde hay hermanos hermosos. Dios es testigo de lo que yo digo. Es lindo ver cómo concurren a la oración. Hay muchas iglesias que carecen de personas, que carecen de membresía, que carecen de asistencia. Esa es la palabra, a veces se me vuelan la palabra, que carecen de asistencia en las reuniones de oraciones. Y las reuniones de oraciones son muy importantes porque establecen y ponen los cimientos en la iglesia. La oración es la base. Si no tenemos la oración, la casa queda edificada sobre la arena y es peligroso. Es importante, y aquí es una iglesia que se ora, es una iglesia que siempre están, o días viernes vienen cantando, vienen alabando a Dios, y tenemos reuniones preciosas. Dios obra inclusive en la reunión de oración en prodigios y milagros. Tenemos un Dios precioso, un Padre celestial hermoso, el cual nos enseña que tomemos la sangre, capítulo 12 del libro de Éxodo, en el versículo 7, y lo pongan sobre los postes, sobre los dinteles de la puerta, ¿verdad? Ahora, ¿por qué?
esa sangre sabemos que también es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En este caso el Cordero, porque no estaba la persona física del Señor Jesús. Pero todo esto tenía un simbolismo para lo que iba a ser un acto profético que se iba a cumplir todo en la misma persona del Señor Jesús. Por eso estas fiestas son tan importantes. Por eso es que hay que celebrarla. No es el huevo de Pascua, no es el chocolate, no es el conejito, no es el campamento, no es el picnic. Es la vida manifestada en una persona. Es la vida entregada en una persona para que tú y yo pudiéramos salir de la esclavitud para tener una nueva vida en Él y saber, porque dice que por gracia es que nosotros somos salvos. Aquí no es por mérito propio, sino que es por fe. Y esto es un don de Dios, es un don que ha puesto Dios en cada uno, no por obras para que nosotros nos gloriemos. No es que, lo que pasa es que hace buenas obras, por eso Dios es que le ama tanto y por eso Dios es que le salvó y que le llama hijo. No es por obras. Las obras vienen porque somos hijos, porque sentimos en el corazón y es un deseo poder obrar, es un deseo el poder hacer, pero eso no suma ningún punto, eso no te hace más ni menos salvo, sino que eso nace del corazón. El Señor mismo pone el querer como el hacer, porque somos hijos, somos lavados por la sangre del Cordero. ¿Y esta sangre qué significa? Dios le había hablado al faraón que tenía al pueblo de Dios, al pueblo judío, preso, esclavo, de generación tras generación, y no le dejaba ir porque le convenía al faraón tener una mano de obra barata, tener un pueblo esclavizado. Y Dios escuchó el clamor del pueblo y a través de Moisés se le presentó en varias oportunidades diciéndole al faraón, a la autoridad máxima de Egipto, que dejara a su pueblo libre, si no plagas iban a ir viniéndole sobre la nación. Y Faraón no quiso escuchar la palabra de Dios. Yo se lo relato para no ir a cada uno de los capítulos y versículos bíblicos porque se haría muy largo. Y Faraón endureció su corazón, o mejor dicho, su corazón se fue endureciendo y no quería dejar al pueblo libre de la esclavitud. Y he aquí que Dios dice, pongan la sangre sobre los dinteles. ¿Pero por qué? Luego que da las instrucciones Dios de cómo comer esto en el versículo 8 del capítulo 12 de Éxodo, en el versículo 9, en el versículo 10, de qué manera comerlo en el versículo 11, en el versículo 12 del capítulo 12 de Éxodo, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová ejecutará los juicios. El ángel de la muerte iba a llegar a cada uno de los primogénitos, inclusive de la autoridad máxima del faraón, que en ese entonces era considerado un dios también. Conocemos todos ya cómo es el final, cómo es esta historia. Realmente Dios establece y ejecuta los juicios. Y caramba, Dios, dijimos, sí, Dios es amor, Dios es precioso, es amoroso, es un Padre celestial hermoso, pero también es justo, y Dios está ejecutando los juicios, lo ha hecho, lo está haciendo y lo hará. Nosotros tenemos que saber en qué lugar estamos congregados, escuchando la voz de Dios, estamos teniendo comunión con nuestro Padre Celestial, andando, como habíamos dicho así también en el libro de Efesios, en el capítulo 12, en el versículo 8, dice que fuimos creados, hechura suya somos en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hay un camino de parte de Dios para que nosotros andemos en él. ¿Estamos andando en ese camino que Dios ha preparado? ¿O estamos haciendo nuestro propio camino, nuestra propia voluntad, y cuando queremos acordar, o de vez en cuando que nos acordamos de Dios, o si las cosas aprietan, ahí es que acudimos? Tengamos cuidado, porque los juicios vienen y tenemos que estar en el lugar correcto. Es complicado estar en el lugar equivocado, porque Dios dice que hay un camino que Él se ha trazado para que nosotros caminemos y que andemos de buenas obras. El ángel de la muerte iba a llegar. Solamente aquellos
que tuvieran la sangre del cordero sobre el dintel, iba a pasar, pass over, iba a pasar por encima y no iba a haber mortandad sobre esa casa. ¿Sabes que antes, cuando se anunció el tema de la cuarentena sobre el coronavirus, sobre este virus o sobre esta pandemia, estábamos en una reunión antes de las restricciones y oramos el Salmo 91, muy conocido por muchos. Y oramos creciendo, que moramos bajo la sombra del Altísimo, que estamos cubiertos, que ninguna plaga ni ninguna peste iba a llegarnos, e inclusive este virus. Gracias a Dios, esa oración sigue exactamente cumpliendo y ejerciendo su poder sobre cada uno de los que aquí se congregan y nuestra familia también. No hay ninguno enfermo, no hay ninguno pasando mal. Obviamente la parte nuestra hay que hacerla, hay que tomar las precauciones que las autoridades mandan que tenemos que hacer, pero nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza está puesta en el Dios de los cielos. Y este es un tiempo de mirar para arriba, es un tiempo de saber que el socorro viene solamente de Jehová, solamente de Dios, solamente de nuestro Señor. Los gobernantes, muchos, no saben qué hacer. Hacen y quieren realizar lo mejor para el pueblo que están gobernando, pero tienen muchos límites. Por eso la esperanza no tiene que estar en un hombre, la esperanza tiene que estar en Dios, creador del cielo y de la tierra. Le habló a la congregación, le habló a su pueblo y le dice: pongan la sangre sobre el dintel. Y lo que pasó es que el ángel de la muerte recorrió todo el pueblo de Egipto, mató a todos los primogénitos de hombre y de bestia. No quedó uno, pero aquellos que tenían la sangre del cordero sin mancha sobre los dinteles de la puerta, no entró la muerte, no entró la peste, no entró la plaga, sino que prevalecieron. Y aquí el faraón no soportó más la presión, no soportó más los juicios de Dios y dejó ir libre al pueblo. Esta palabra trae libertad. Esta palabra es enviada para que tú, si piensas o sabes que eres esclavo, no sé a qué, a un vicio, si tú sabes que no estás caminando en el camino que Dios quiere que camines, o te ha mostrado, o te ha hablado, o te ha enseñado, si tú tienes algo oculto que solamente Dios lo sabe porque Él todo lo sabe y todo lo ve, pero que es algo secreto, o sea, muy, muy escondido, es tiempo de que te arrepientas. Es tiempo de pedir perdón, es tiempo de ir a los pies del Señor. La muerte es un ratito. Es un abrir y cerrar de ojos y depende de tu decisión dónde quieres pasar la eternidad. Dios arma un plan, Dios tiene un propósito precioso para tu vida. El tema es que tú lo quieras. No es por obras, no te lo mereces, yo tampoco, pero Dios quiere regalártelo. Dios quiere dártelo en esta fecha. Que sepas por qué es que pasó todo esto que pasó en la época de Pascuas. Estamos hablando del comienzo, mañana vamos a continuar, no te pierdas lo que mañana hay, que va a ser muy interesante y de mucha bendición. Pero quiere que sepas que hoy es tiempo de que, como el pueblo clamó a Dios y Dios escuchó su clamor, les libró de la esclavitud de muchos años. Capaz que las generaciones anteriores tuyas fueron esclavas del alcohol, de las drogas, del adulterio, de la violencia doméstica. Fueron esclavas de un vicio de juegos, de un vicio de cigarro, de un vicio de pornografía. ¿Quién sabe de qué? De robar, de matar, de asesinar, de mentir. ¿Quién sabe cuál es ese Dios que te tiene esclavo? Sabes que si eres esclavo tienes un amo y ese amo no te va a querer soltar fácilmente. Y fue lo que Faraón quiso hacer, pero Dios hoy, el Dios Todopoderoso, puede hacerte libre en estas Pascuas y tener una vida nueva con Él. Saber que Dios te ama, saber que hay alguien que dio su vida por ti y ese alguien es Jesús, el que celebramos en esta Pascua. Continúa la palabra de Dios enseñándonos en el libro de Éxodo capítulo 12 y dice que yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito y ejecutaré mis juicios. Versículo 3, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.
No va a haber plaga de mortandad, la muerte no llega, la muerte física un día va a llegar, porque es dado al hombre nacer, vivir y morir una vez. Y aquí el juicio. Pero caramba, yo sé que cuando mis ojos se cierren y vuelva a abrirlos, cuando pase de este umbral, del umbral de la muerte, voy a abrir mis ojos y voy a reencontrarme, y voy a encontrarme, y voy a conocerle como él realmente es. ¿Por qué? Porque con mis defectos y con mis pocas virtudes estoy siguiendo el camino que el Señor me ha trazado. Me equivoco, pido perdón, me arrepiento, pero continúo porque sé que solamente Él tiene palabras de vida eterna. Aquí compartían el cordero, comían en las indicaciones con un pan sin levadura, el matzá, un pan medio crujiente, comían unas hierbas amargas. Nosotros celebramos la Santa Cena con vino sin alcohol y celebramos con un pan sin levadura. Dice que Jesús mismo dice que el que envía el pan del cielo es vuestro Padre. Y sabemos quién es el pan que ha enviado nuestro Padre, el pan del cielo. Es Jesús, Él es el pan de vida. Todos aquellos que comemos de ese pan nunca vamos a tener hambre. Yo te invito a que tú puedas comer, que tú puedas beber también, puedas disfrutar de este tiempo, puedas tener a Jesús como tu principal comida, como tu principal alimento, como tu principal en todo, que puedas ser libre, que puedas salir de la esclavitud. Capaz que como te es conocido, te es familiar, lo familiar a veces es difícil de dejar, ¿verdad? Porque es una zona de confort, es algo que, bueno, es malo pero es conocido. Yo te invito a que conozcas algo mejor, a que dejes lo que quizás pienses que es bueno por algo que es mucho mejor y que sea en estas Pascuas. No voy a extenderme mucho más porque mañana tenemos más para compartir, pero el resultado, he aquí Dios establece en el capítulo 12 del libro de Éxodo cómo hacerlo, y los símbolos será un cordero. Y ese cordero tipificaba la persona de Jesucristo. El mismo Señor Jesús sabía que Él era el Cordero de Dios, como Isaías había anunciado que iba a ser llevado como cordero al matadero. No emitió palabra. Él podría pedir una legión de ángeles que le defendieran. Hoy viernes, supuestamente, quizás no haya sido el día como Viernes Santo, cuando fue entregado, pero supongamos que fuese. Ahí comenzaba el Via Crucis, ahí comenzaba la pasión, ahí comenzaba el tiempo difícil para nuestro amado Señor Jesús. Un hombre que vino al mundo sin pecado, un justo, engendrado a través de una muchachita, María, cuando el Espíritu Santo pone la semilla en el vientre de María, ella siendo virgen en ese entonces, el Señor Jesús empieza a ser gestado así en su vientre. Por eso es sin pecado concebido, porque no fue hombre el que depositó su semilla. Y el Señor Jesús tuvo una vida preciosa, siempre haciendo el bien. Le conocemos en su ministerio popular, luego de los 30 años aproximadamente, donde miles y miles le seguían, multitudes, y donde quiera que él iba, milagros y prodigios, sanidades, los leprosos eran limpiados, los ciegos veían, los sordos escuchaban, los paralíticos caminaban, personas con deformaciones de nacimiento eran sanadas instantáneamente, cosas tremendas que nunca se habían visto. Hablaba de una manera que se maravillaban hasta los religiosos. Nunca hizo el mal y sin embargo lo apresaron injustamente y lo llevaron como un delincuente. Pero él tenía que pasar eso para que tú y yo no lo pasáramos. Pero eso tenemos que saberlo. Y hoy lo celebramos, le damos gracias a Jesús, le damos gracias a Dios por su infinito amor y su misericordia, le damos gracias por haber pagado ese precio, le damos gracias por sacarnos de la esclavitud. Una nación entera en Éxodo 12 fue sacada de la esclavitud a través de un hombre, Moisés. Tú puedes ser ese Moisés en tu familia, tú puedes ser ese Moisés en tu trabajo, en el estudio, seas hombre o mujer, no interesa. Tú puedes ser ese o esa primero o primera
que saque de esclavitud a muchos, pero primero tú tienes que salir de la esclavitud. Si hay algo que tú sabes que te tiene esclavo, yo te voy a invitar a que podamos orar juntos, que celebremos esta Pascua en libertad, que no quedes más esclavo. Quizás de generación tras generación vienes con esclavitud. Hoy es tiempo de ser libre. Oremos. Amado Dios, gracias por compartir, por poder escuchar tu voz. Gracias por poder escuchar tu palabra, mi Señor. Gracias por cada uno que está escuchando y viendo este audio, amado Dios. En tu nombre, Jesús, yo reprendo todo espíritu inmundo, toda obra del diablo que está ejerciendo esclavitud en mi hermano, en mi hermana, en la persona, en el hombre, en la mujer, en el joven que está escuchando, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Toda obra de Satanás ahora queda cancelada, todo espíritu de mentira que habla la mente queda cancelado en el nombre de Jesús. Y te voy a invitar a ti que tú hagas esta oración conmigo y que digas así: Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón para que tú entres en él. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por haber andado de espalda a ti. Te pido también que escribas mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, enséñame a caminar conforme a como la Biblia lo dice. Revela tu palabra a mi corazón, a mi mente, para que pueda entenderla. Yo renuncio a toda herencia generacional, a toda maldición generacional, renuncio en mi vida en el nombre de Jesús. Rompo todo pacto que haya hecho con Satanás, sabiendo o sin saber, en el nombre de Jesús. Y me declaro libre en esta hora por la sangre del Cordero derramada en la cruz. Como en la antigüedad se puso sobre los dinteles de la puerta, hoy la pongo sobre mi vida, creyendo en que soy libre a través de la sangre del Cordero inmolado. Te doy gracias por esa libertad y te doy gracias por esta oportunidad que me has dado. En el nombre precioso de Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén. Si has orado así, te felicito. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, que todos aquellos que creyeron y la recibieron, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, ya no más engendrados ni por voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino engendrados por el mismo Dios. ¿Qué significa esto? Que eres una nueva criatura en Dios. Dios te ha hecho, te ha llamado su hijo, su hija, y hoy te ha arrancado del reino de las tinieblas, de la esclavitud, al reino de la luz. Te ha dado una nueva oportunidad y es bueno que tú lo sepas, es bueno que puedas celebrarlo y es bueno que esta Pascua, olvídate del huevito de Pascua, del conejito, de la vuelta a Cristo, quién sabe cuánta cosa. Concéntrate en la vida, concéntrate en aquel que hoy te llamó y tiene un camino trazado de buenas obras para que camines. Va a ser bueno el que puedas compartir este video, va a ser bueno si te gustó que puedas dejar un comentario que aliente a otro en la fe, que sepa qué es lo que hizo Dios a través de esta palabra contigo. Y si te interesa escuchar más palabras de parte de Dios, a tu derecha abajo puedes suscribirte y cada vez que se suba un video, mañana vamos a hacer otro si lo permite Dios, te va a poder llegar esa información para que tú puedas deleitarte en la presencia de Dios y saber que hay un Dios que te ama y que te está esperando así como eres, así como estás. No que te acomodes para ir a Él, sino que Él es el que te va a acomodar cuando tú abras tus brazos, cuando tú abras el corazón y puedas recibirle de la misma forma que lo han hecho muchos en este video. Y tú puedes ser, como habíamos dicho antes, ese Moisés que sacas de esclavitud a muchos más. Dios te bendiga. Aquí un servidor, el pastor Martín Cardoso, de la Iglesia de Centro de Vida Cristiana, en Montevideo, Uruguay, a pasitos de la ciudad de Las Piedras, Canelones. Te mando un beso grandote, felices Pascuas y mañana vamos a estar celebrando la cena del Señor Dios mediante. Te amamos, te mando también de parte de mi señora y de los niños un beso grandote y de parte de la congregación también un beso grandote. Muchas bendiciones para ti, familia. Chau, chau.